Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. La Bestia, relato adaptado de leyendas locales de la Huasteca Potosina, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Recuerden que pueden leer más historias de este escritor visitando la página de Facebook que dejaré en la descripción del video. El trabajo de la zafra es bastante arduo, pero es lo único que pueden hacer muchas personas en diversos lugares de la Huasteca, que por su clima húmedo se da mucho de este cultivo. Sin embargo, las condiciones de esclavitud con las que los trabajadores realizan esta labor es preocupante. Esta historia en particular sucede en un campo cañero en San Luis Potosí, situado en la Sierra de Labra, municipio de Ciudad Valles. Remigio Valderas es el hijo menor de una familia de jornaleros. Estos emigran en temporadas de cosecha a distintas plantaciones de caña, café o naranja. Era el primer año en que Remigio iba a trabajar en la caña, al igual que lo hizo su abuelo, su padre y sus hermanos. Apenas había terminado la primaria y contaba con 13 años, la edad suficiente para trabajar y empezar a ayudar a la familia. Pero esa mañana de noviembre se levantó con los deseos de no hacerlo. Almorzó con su familia un plato de frijoles con tortillas y salió junto con sus hermanos a una plaza comunitaria en su pequeño pueblo. Esa tarde llegaría el cabo. Él quería seguir estudiando, pero sus familiares se negaron a darle más apoyo. O trabajaba o se largaba de la casa. Así que fue a pararse junto con un gentío de hombres a esperar al cabo. Cayó la tarde y llegó una camioneta junto con varios camiones escolares muy viejos. De la camioneta salió un hombre con sombrero y lentes oscuros que se dirigió al contingente que esperaba que era el cabo. Luego hizo una negociación y puntualizó las condiciones de trabajo. Algunos estaban ilusionados por ganar dinero, y otros ya sabían que no sucedería y que no les daría nada de lo que estaba prometiendo. Pero era la única opción de ganar algo. Así que muchos accedieron a ir. Remigio, obligado, tomó sus cosas y siguió a sus hermanos, los cuales se subieron al autobús y él abordó otro. Lo que no sabía era que los vehículos tomarían diferentes rumbos hacia campamentos distintos. Sería por la madrugada que el camión arribó al campamento. Poco a poco todos los hombres y los niños comenzaron a bajar y se formaron haciendo una fila en tanto llegaba el capataz y el cabo. Remigio sintió angustia al verse solo sin sus hermanos. Quiso volver a subirse al camión y salir de ahí, pero lógicamente no lo dejarían. El miedo y el desasosiego del joven se fue acrecentando a medida que los capataces hablaban de cantidades diarias de caña. También lo que les pagarían y la jornada esclavizante de 12 horas de trabajo que comenzarían a partir de las 7 de la mañana. Asimismo, la comida tendría un costo al igual que el alojamiento que se les descontaría de su raya semanal. Enseguida de esto se despidieron y se hizo el corredero de hombres hacia las galeras. Remigio, sin comprender por qué, descubrió con pesadumbre que corrían para poder conseguir un catre o una cobija raída y llena de garrapatas. Los débiles y los viejos optaron por quedarse en un claro siendo un tendido con costales y palos a modo de toldo que les protegiera del sereno. Pero con tan mala suerte que las lluvias nocturnas se dejaron venir e inundaron los campos. Muchos se quedaron en un techado cerca de la única letrina que había para todos los hombres, por lo que tendrían que soportar pestes y moscos. Remigio corrió con la peor suerte por su ignorancia. Maldiciendo su suerte, se conformó con unas bolsas de basura y un costal de ixtle para cubrirse del frío. Todos despertaron a las 5 de la madrugada, la hora de bañarse con agua fría y desayunar en el comedor comunitario, en el cual les darían atole y un pedazo de francés que seguramente les costaría mucho. Remigio había pasado mala noche, por lo que se levantó pesadamente y muy tarde. Para cuando llegó al comedor solo había pedazos de pan y el atole frío. Terminando, todos los hombres se subieron al camión que los llevaría al campo de caña para la zafra. Cada día tenía que cubrir ciertas cotas y para el joven, sin saber cómo usar el machete, fue un infierno. Sus manos ampolladas suplicaban que se rindiera. Al final del día no cubrió la cuarta parte de su cuota,
y para el día siguiente tenía que hacer el doble si quería cobrar bien y seguir comiendo. Estaba cubierto de ceniza y tierra y por primera vez le pidió a Dios que le diera fuerzas para continuar. Con el tiempo consiguió aprender a machetear la caña, a juntar y a quemarlas para subirlas al camión que por fin las llevaría al ingenio. Se hizo de buenos amigos con los que aprendió muchas cosas que le servirían para hacer mejor el trabajo, pero jamás terminó de acostumbrarse. En ese tiempo las lluvias caían casi todos los días, haciendo difícil la labor de cosechar. Y por las noches los truenos y los relámpagos que iluminaban el campamento eran agobiantes y perturbadores. Por ese entonces llegó otra cuadrilla de trabajadores procedentes de San Vicente Tancoyalá. Entre ellos había un peculiar anciano de aspecto indígena que enseguida llamó la atención de todos en el campamento. Hablaba tenec y un español muy pobre, pero se daba a entender muy bien. Además que casi todos ahí hablaban el dialecto. El extraño anciano, a pesar de ser muy viejo, tenía un vigor y una fuerza notable. Casi no hablaba y durante las noches hacía hogueras con hierbas y parecía hacer oraciones mientras se cruzaba la fogata de un lado a otro. A raíz de esto los hombres comenzaron a llamarlo viejo brujo, y eso era lo que hacía. Se protegía de las cosas sobrenaturales que había en la sierra y los montes, y que según conocía muy bien. Esto hacía reír a todos, pero lo respetaban porque sabía trabajar muy bien la caña. El viejo se hizo muy amigo de Remigio. Incluso le daba consejos sobre las mujeres, y le contaba historias pornográficas acerca de sus aventuras con mujeres durante su juventud. El joven lo respetaba y encontraba en él una figura paterna con quien platicar sus problemas. Una noche durante unos festejos los amos del campamento hicieron una gran fiesta para los trabajadores, celebrando el nacimiento del nuevo heredero de las tierras. Por eso mismo hubo mucha comida y bebida. Además mandaron a traer prostitutas de los pueblos vecinos para complacencia de los hombres. Como eran pocas las mujeres y muchos los hombres, habilitaron 6 cubículos en los cuales esperarían las mujeres desnudas. 5 minutos era el tiempo máximo y mientras uno salía otro entraba para saciar el instinto. El viejo le insistió a Remigio el fornicar con una de estas mujeres, pero el joven se negó por el asco que sentía. Y tanto el viejo como los hombres se rieron de él y comenzaron a tomar. Ya entrada la noche empezaron a platicar historias acerca de la región, y el viejo en tono serio les contó acerca de una bestia que merodeaba por la sierra de Labra. Era una bestia mitad hombre y mitad animal, que durante un tiempo asoló varios poblados de la región matando ganado y animales de granja. El verdadero problema fue cuando probó la carne humana. Le gustó tanto su sabor que comenzó a matar personas y a descuartizarlas buscando saciar su hambre durante la luna llena. La gente decía que era un nahual o un brujo caníbal convertido en bestia, pero los que sabían de la bestia decían que era mucho más, que era algo malvado que acechaba a las personas durante las épocas en las que la noche duraba más tiempo. La gente que lo había llegado a ver durante los ataques en sus comunidades lo describía como un animal humanoide, el cual contaba con un par de largos cuernos que salían de su cabeza, así con garras afiladas y una violencia hacia las personas inimaginable. Dejaba un hedor en el ambiente a perro mojado y excremento rancio que hacía sentir náuseas y dolores de cabeza. Este ser era de piel negra con muchos pelos, y con unos ojos llameantes y violentos. Si tenías la mala suerte de toparte con él durante las noches o días lluviosos, era seguro que morirías descuartizado y devorado por este ser infernal. Todos escuchaban atentos la plática del anciano. Algunos se mostraban incrédulos, pero otros ya habían escuchado por ahí esas historias de monte. Remigio, en cambio, estaba temeroso, y se imaginaba cómo sería encontrarse con eso en la sierra durante la noche. Así pasó la noche entre historias y tragos y todos quedaron dormidos. A la mañana siguiente una fuerte lluvia se dejó caer sobre todo el campo. Aún así tendrían que salir a trabajar con el temor de que a alguien le cayera un rayo por usar los machetes y los azadones para cortar la caña. Afortunadamente todo transcurrió en calma y al dar las 7 de la noche estaba completamente oscuro y la lluvia arreciaba.
Todos corrieron rápidamente al camión para que los regresara a las galeras, pero con tan mala suerte que el vehículo se quedó atascado entre el lodazal y un pequeño arroyo que se formó por el caudal del agua. Bajaron todos intentando sacar el vehículo atascado, pero no tuvieron éxito. Los relámpagos y los truenos les hacían más difícil la labor, además que la lluvia era interminable. Había que meterle algo a las llantas para que avanzara y saliera del bache. Uno de los cabos sugirió meterle unos maderos a las llantas, y para ello alguien tendría que regresar al lugar de la zafra en donde había una bodega donde guardaban herramientas. El detalle es que nadie quería ir. Al final lo dejaron a la suerte y le tocó a Remigio ir por los maderos. El viejo, viendo la cara de miedo del muchacho, se ofreció a acompañarlo también. Sin pensar, salieron corriendo por en medio del campo y entre el barro chicloso que se les hizo por las torrenciales lluvias. El tiempo pasó y estos no regresaban. En tanto, los hombres hicieron grandes esfuerzos para sacar el camión empujándolo. Y cuando por fin lo lograron, aún habían regresado el joven y el viejo. Ninguno quiso esperarlo porque había mucho frío y hambre, además de que era ya muy tarde. Así que tomaron la decisión de irse y dejarlos a su suerte. Podrían optar por quedarse en la bodega o caminar algunos kilómetros hacia las galeras. Riéndose a carcajadas por hacer esa maldad, todos subieron alegres al camión y enfilaron rumbo a la comodidad de sus camas y la comida caliente. A la mañana siguiente regresaron todos al campo, incluso riéndose porque pensaban que encontrarían abrazados al viejo y al joven, encerrados ambos en la bodega de herramientas. Pero al llegar y al revisar el lugar se dieron cuenta de que estaba cerrado y que no había señales de nadie. Eso se les hizo muy raro y comenzaron a preocuparse porque imaginaron que quizás se habían perdido o estarían heridos en algún lugar. Pero de camino al lugar tampoco se encontraron con nadie. Comenzaron una búsqueda y fue infructuosa, porque no había señales ni rastros de ambos. Pensando que quizás se habían cruzado en el camino sin ser vistos o que habían regresado a pie, continuaron con su labor diaria. Sería el mediodía que uno de los jornaleros gritó asustado y los demás se alertaron. Pensaron que quizás se había topado con alguna culebra o arañas que abundan por esos lugares, pero al ver el estado del hombre tan alterado de la mente y señalando hacia el cañaveral, investigaron la razón del horror. Cuando hicieron a un lado las cañas crecidas, unos hombres gritaron ante la impresión de ver los despojos de una persona en medio del campo. Aquello era una masa sanguinolenta. Lo que había sido un ser humano ahora era un cúmulo de carne hecha pedazos, tripas y huesos quebrados. Había sido abierto en canal y todos los órganos habían sido sacados y masticados. Partes del cerebro y el cráneo sin piel estaban acomodados en forma macabra sobre la hierba, y parecía reírse de todos con las cuencas vacías y los dientes en hilera llenos de sangre. No estaban los brazos ni las piernas. En cambio había excrementos y pelos de algún tipo de animal por todo el sitio. Aquello hizo vomitar a algunos y otros sin temor dijeron que había sido la bestia que les había contado el viejo. Luego de que las autoridades llegaron a levantar lo que quedaba de la persona, determinaron por la ropa y algunas pertenencias que se trataba de Remigio el que había sido descuartizado. Todos pensaron que el asesino había sido el viejo brujo y que se había convertido en la bestia matando al joven. Sin embargo, esta hipótesis se vino abajo cuando hallaron el cadáver del anciano. Este estaba atravesado en un árbol y los animales le habían devorado sus piernas hasta dejarlas en los huesos. Su rostro aún tenía una mueca de horror que muchos no lograron quitarse por mucho tiempo. Nadie supo qué le había pasado, pero supieron por las investigaciones que intentaba huir de algo, y que quizás por la oscuridad y la lluvia se quedó atorado en ese árbol al intentar subir en él. No se logró determinar por qué huía. Todos sintieron miedo y muchos comenzaron a abandonar el campo. Los que se quedaron no tardaron en retirarse, y en días el campamento quedó desierto por esa causa. Incluso los amos contrataron a cazadores y brujos para encontrar o al menos dar con la certeza de que algo se estaba haciendo. Pero la psicosis llegó a los poblados vecinos y la gente se encerraba desde muy temprano y durante las lluvias no salían para nada. Se dice que la bestia aún merodea en los campos de caña en época de zafra. Y según la leyenda, cuando escuchas gruñidos y puedes ver las ánimas de los jornaleros muertos en ciertas partes del campo,
Es una advertencia de que no debes continuar por ese camino, o corres el riesgo de ser devorado. Hermanos, los cuales se subieron al autobús y él abordó otro. Lo que no sabía era que los vehículos tomarían diferentes rumbos hacia campamentos distintos. Sería por la madrugada que el camión arribó al campamento. Poco a poco todos los hombres y los niños comenzaron a bajar y se formaron haciendo una fila en tanto llegaba el capataz y el cabo. Remigio sintió angustia al verse solo sin sus hermanos. Quiso volver a subirse al camión y salir de ahí, pero lógicamente no lo dejarían. El miedo y el desasosiego del joven se fue acrecentando a medida que los capataces hablaban de cantidades diarias de caña. También si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. La Bestia, relato adaptado de leyendas locales de la Huasteca Potosina, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Recuerden que pueden leer más historias de este escritor visitando la página de Facebook que dejaré en la descripción del video. El trabajo de la zafra es bastante tío de hombres a esperar al cabo. Cayó la tarde y llegó una camioneta junto con varios camiones escolares muy viejos. De la camioneta salió un hombre con sombrero y lentes oscuros que se dirigió al contingente que esperaba que era el cabo. Luego hizo una negociación y puntualizó las condiciones de trabajo. Algunos estaban ilusionados por ganar dinero, y otros ya sabían que no sucedería y que no les daría nada de lo que estaba prometiendo. Pero era la única opción de ganar algo. Así que muchos accedieron a ir. Remigio obligado tomó sus cosas y siguió a sus hermanos, al igual que lo hizo su abuelo, su padre y sus hermanos. Apenas había terminado la primaria y contaba con 13 años, la edad suficiente para trabajar y empezar a ayudar a la familia. Pero esa mañana de noviembre se levantó con los deseos de no hacerlo. Almorzó con su familia un plato de frijoles con tortillas, y salió junto con sus hermanos a una plaza comunitaria en su pequeño pueblo. Esa tarde llegaría el cabo. Él quería seguir estudiando, pero sus familiares se negaron a darle más apoyo. O trabajaba o se largaba de la casa. Así que fue a pararse junto con un gendardo. Pero es lo único que pueden hacer muchas personas en diversos lugares de la Huasteca, que por su clima húmedo se da mucho de este cultivo. Sin embargo, las condiciones de esclavitud con las que los trabajadores realizan esta labor es preocupante. Esta historia en particular sucede en un campo cañero en San Luis Potosí, situado en la Sierra de Labra, municipio de Ciudad Valles. Remigio Valderas es el hijo menor de una familia de jornaleros. Estos emigran en temporadas de cosecha a distintas plantaciones de caña, café o naranja. Era el primer año en que Remigio iba a trabajar en la caña.